Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto nuevamente estar acá. Como saben, estamos en medio del estudio del libro de los Hechos y hace un momento dimos lectura al pasaje que toca el día de hoy y pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios para poder entrar de lleno a su palabra. Señor, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de alabar y bendecir tu nombre, pero también de poder meditar en torno a tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a ser claro en la transmisión de este mensaje, pero también te pido que tú puedas ayudar a cada una de las personas que estamos acá a comprender lo que tú quieres enseñarnos, tal vez de manera individual. Te pido que estés con nosotros a lo largo de este mensaje y lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Bueno, antes de entrar a la enseñanza, no sé si les habían dicho que hoy les tengo un examen. Hoy, yo creo que todos ustedes saben que yo soy maestro, soy profesor y pues el día de hoy vengo con un examen rápido. Un examen rápido de 2 preguntas. La primera se va a hacer en este momento, no se vale copiar, no se vale abrir sus Biblias. Y, vamos a ver, primera pregunta, ¿en qué consiste la Gran Comisión? ¿Cuál es la Gran Comisión? Okay. ¿Alguien se sabe la cita? Miren, sí tenemos varios aplicados aquí en la iglesia. Mateo 28, versos 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hablando del Señor Jesucristo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les había dicho que solo eran 2 preguntas, pero esta es como parte de la primera. ¿Alguien sabe qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Yo voy a comenzar con una introducción y tal vez ustedes se acuerdan del resto. Dice: pero recibiréis poder cuando y me seréis muy bien, muy bien. Algunos estudiosos dicen que este es como el complemento de la Gran Comisión. Mateo 28 decía: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8 nos pone la pauta de cuáles son esas naciones. Y yo creo que ya hemos estudiado que Jerusalén tiene que ver con tu casa, con la comunidad más cercana. Samaria te extiendes un poco más. Y después obviamente dice hasta lo último de la tierra. Y el pasaje que vamos a estudiar tiene que ver con esta Gran Comisión y tiene que ver con este punto de Hechos capítulo 1, versículo 8. He decidido titular el mensaje esta mañana: un encuentro en el desierto. Está basado en Hechos capítulo 8, versos 26 al 40. Y vamos a ver 4 puntos. Vamos a platicar del evangelista. Vamos a platicar del eunuco etíope, vamos a platicar del encuentro que ellos tienen y finalmente del extendimiento del evangelio. Y como paréntesis quiero mencionar que el día de hoy, en particular en el mensaje que vamos a estudiar, hay muchos lugares que se mencionan, hay diferentes nombres de ciudades que se mencionan. Y yo te quiero dar un consejo: cuando
estés meditando en la palabra, estés estudiando y de repente aparece un lugar, aparece una región, que te des la tarea de investigar un poquito de ese lugar y de esa nación, de esa ciudad. Cuando hace referencias a que tienen cuestiones geográficas, vale la pena explorarlo porque entonces cobra sentido. Te tengo que confesar que una de las cosas que me llevó más tiempo en la preparación de este mensaje es que tuve que estudiar sobre Etiopía, que la verdad no conocía mucho, y tuve que estudiar por qué ahí aparece un eunuco etíope, pero tiene que ver con la geografía, porque después de que exploras el lugar, tiene que ver con la cultura. Si no sabemos del lugar, no sabemos mucho de la cultura. Y hoy día tal vez se nos han facilitado las cosas, porque si a mí me invitan a venir a Tecamachalco, pues tal vez no me tengo que poner a estudiar sobre Tecamachalco, ni siquiera para averiguar cómo venir a Tecamachalco. Basta con que agarre mi celular y le ponga ahí en los mapas, llévame a Tecamachalco, Iglesia de Benecer, y me va a traer acá. Ni siquiera me tengo que dar la tarea. Pero antes era diferente y por eso necesitamos explorar un poquito más. Bueno, cierro el paréntesis y vamos a platicar entonces sobre el evangelista que aparece aquí. Hechos capítulo 8, la primera parte del verso 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe, y ahí le pongo pausa. Hay diferentes Felipes en la Escritura. Uno de ellos fue discípulo del Señor Jesucristo. Este no es el discípulo del Señor Jesucristo. Este Felipe es el que se conoce como Felipe el Evangelista. Y es el Felipe que era parte de los 7 diáconos que se seleccionaron, del cual yo también platiqué en Hechos capítulo 6. Entonces, en Hechos capítulo 6, si ustedes recuerdan, están los apóstoles y se están dando cuenta que necesitan más personas que se unan a las tareas del ministerio porque ellos tienen que seguir predicando y orando. Y entonces dentro de esos 7 está Felipe. Y si ustedes recuerdan lo que ya habíamos estudiado en Hechos 6, estos 7 los describen como personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo y personas llenas de sabiduría. Este Felipe cumplía con estas 3 características. Primera cosa. Segunda cosa, el mensaje del domingo pasado, Dani compartía sobre Hechos capítulo 8, al inicio del capítulo 8, y ahí aparece Felipe. Y Felipe ahora estaba predicando de Cristo y además estaba haciendo señales en Samaria. Entonces ya salieron de Jerusalén por la persecución, ahora se encuentran en Samaria compartiendo con un grupo de personas muy particulares que eran rechazados por los judíos. Y además estaba haciendo señales. Si ustedes recuerdan lo que se estudió el domingo pasado, Felipe estaba liberando a personas que estaban endemoniadas y también estaba sanando a paralíticos y cojos ahí en Samaria. O sea, el impacto del evangelio no nada más se quedaba en una enseñanza, sino también en las señales que se estaban realizando, a tal grado que la gente creía el mensaje que estaba anunciando y se bautizaba. Eso ya lo estudiaron el domingo, incluyendo al famoso Simón el hechicero que se compartió el domingo pasado. Entonces, ¿por qué es importante que se mencione esto? Es porque Felipe estaba haciendo una obra increíble en Samaria. Había un avivamiento de lo que estaba ocurriendo en Samaria a través del ministerio de Felipe. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. Porque en medio de esa situación, ampliamos un poco la mirada. Vuelvo a leer: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Ahora, primer cosa, necesitamos ver que aquí hay una comunión increíble de Felipe con el Señor, con Dios. Porque viene un ángel directamente a hablar con él y darle una instrucción muy particular. Yo no sé si tú echas un vistazo a los evangelios, incluso al Antiguo Testamento, pues hay momentos muy particulares en los que ángeles vienen y dan un mensaje, dan una indicación. Yo no sé si tú has pensado qué pasaría si el día de hoy, en esta semana,
se te presentara tal cual un ángel del Señor y te diera un mensaje. Lo primero que yo diría, bueno, es ahí tiene que ver con una cercanía de parte de Dios. Hay algo que está ocurriendo en tu comunión, en tu búsqueda de Dios para que un ángel venga y te hable de esa manera. La segunda, no sé si te gustaría que eso ocurriera, ¿no? Yo creo que tal vez podría causar un poco de, no sé si de miedo, de angustia, o si fuera algo increíblemente sorprendente el hecho de que venga un ángel y te dé una palabra. Pero el punto principal que yo quiero resaltar es que si te fijas, no hay cuestionamiento. Y voy a aprovechar que hay jóvenes, señoritas, niños, niñas aquí. Papás, ¿cuántas veces te ha tocado dar una instrucción como esta? Levántate y ve y haz esto, y que la respuesta sea, él o ella se levantó y fue. Siempre, ¿verdad? Siempre nos pasa que la instrucción es tan clara, que la obediencia es inmediata y no hay ningún cuestionamiento. Aquí no vemos a un Felipe respingando, cuestionando, preguntando, porque vemos a un Felipe que era fiel y era obediente. Viene el ángel, da una instrucción, se pone de pie y va. Y acuérdate, no estaba haciendo nada, o sea, no estaba en su casa relajado, viendo la tele, viendo el partido del domingo. Estaba en medio de Samaria y estaban ocurriendo muchas cosas muy espectaculares en Samaria, y aún en medio de eso el ángel dice, levántate, ve y necesito que vayas a este lugar. Y no hay cuestionamiento, porque algo que vemos es que es un Felipe obediente, primero que nada. Y como les decía, hay que ver los lugares, hay que empezar a revisar los lugares. Miren, tal vez está muy chiquito para leer los que están hasta atrás, pero donde se alcanza a ver el puntito rojo hacia abajo, hacia su izquierda, ahí es Gaza. Ese está señalado Gaza. Y hacia la derecha, un poco arriba de Judea, que probablemente es donde sí alcanzan a ver, ahí está Jerusalén. Y más hacia arriba se alcanza a ver Samaria. Ahora, Gaza era una ciudad cananea, es decir, esta ya no es una ciudad judía y tampoco es una ciudad samaritana. Y Gaza era una de las ciudades más importantes de las ciudades filisteas. Y además Gaza había sido condenada de manera repetida por diferentes profetas. No voy a profundizar ahí, pero básicamente el señalamiento era que era una ciudad impía. Ese es Gaza. Gaza está a unos 80 kilómetros de Jerusalén y a unos 129 kilómetros de Samaria. Hoy día, en los transportes públicos, en nuestro vehículo, esto es nada. Trasladarte 129 kilómetros si eres patón en la manera de manejar, estás ahí en una hora y cachito ya estás ahí. Acá no ocurría lo mismo. Tenías que hacer trayectos probablemente caminando, en algún burro, en alguna bestia. Si tenías un carro, lo que vamos a ver aquí no es un vehículo motorizado, es una especie de carroza, carruaje, lo vamos a ver. Entonces el trayecto no era cualquier cosa. Felipe se va a trasladar desde Samaria hasta Gaza, pero no va a tomar una ruta corta, porque la instrucción es, te tienes que ir por el camino de Jerusalén, el cual va a ser desierto. Gaza no es una ciudad de desierto, pero el trayecto que va a ocurrir entre Jerusalén y Gaza sí va a haber zonas desérticas. Y hay un propósito y hay un motivo por el cual el ángel le está diciendo, tienes que tomar esta ruta. Yo creo que hubiera estado más padre que Felipe le dijera, oye, ¿sabes qué? Es que me conviene ir por la costa. Va a estar mejor si yo me bajo de Samaria y tomo la costa, pues porque tal vez voy a poder ir en un lugar más bonito, tal vez va a haber mejor alimento, más fruta, unos cocos frescos. Pero había una razón por la cual él que tenía que tomar. Ahora también, esto es como un paréntesis, pero cuando tú leas que tiene que descender, es una razón que está ocurriendo porque él va a tomar de la zona montañosa de Jerusalén y va a descender hacia un lugar que es prácticamente al nivel del mar, que es Gaza. Entonces esto es lo que está ocurriendo. Ahora,
parte importantísima de la obediencia que está mostrando Felipe es esta. El ministerio de Felipe con las grandes multitudes en Samaria era de éxito. Él estaba siendo exitoso en Samaria. Y de repente, de manera obediente, deja ese ministerio para ir a un camino desértico. Ahí ya no van a estar las grandes multitudes. Ni siquiera tiene claridad de lo que va a ocurrir todavía. Solamente le dijeron, levántate y ve. Y Felipe se levanta y va. Felipe, dice God Questions, no preguntó la razón por la que lo enviaban en medio de la nada, simplemente fue. Y aquí tal vez una pausa que podemos hacer, otra vez podemos pensar en nuestros hijos, podemos pensar en los jóvenes y las señoritas que están aquí y decir, ¿qué tan obediente eres? Pero tal vez también podríamos hacernos la pregunta a nosotros ya como adultos y preguntarnos, híjole, ¿qué tan obediente he sido yo cuando se me da una indicación, especialmente parte de Dios? ¿He sido capaz de obedecer sin respingar, sin cuestionar, sin decir, pero ¿por qué yo? Oye, pero espérate tantito. No hay ningún cuestionamiento aquí. Felipe actúa, obedece y va. Ahora, ese es el evangelista. Pero también nos narran sobre un eunuco. Continuando la lectura, versículos 27 y 28 dice, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Quién era este eunuco? Hay diferentes características que nos dan estos dos versículos. Primero que nada hay que entender que un eunuco era un hombre que tenía que ser castrado para poder servir en una familia real. Y la razón principal por la cual iba a ser castrado es para que no pudiera tener descendencia si se llegaba a meter con la reina en este caso. Porque si ustedes se acuerdan, en realeza, los descendientes de la realeza son los que van a ser los herederos al trono. Y como era un hombre que iba a estar trabajando de cerca con la familia, entonces a estos eunucos se les castraba para que no hubiera problema. Entonces no era de que, híjole, el eunuco básicamente me come el mandado, además me manda a matar a mí como rey, y entonces él puede tener derecho a que su descendencia sea los que accedan al trono. Esa es la principal razón por la que pasaba esto con los eunucos en diferentes lugares. Pero además nos dice que era funcionario de Candace. Ahora, Candace no es el nombre de la reina. Candace es el término que se ocupaba para hablar de este tipo de realeza, así como hablábamos del faraón, así como hablábamos del emperador, así como hablábamos del César, y cada uno tenía su propio nombre. Candace es el nombre general de este tipo de reinas, o de estos gobernantes, y en este caso de la reina de los etíopes o reina de Etiopía. Y además nos dice, en la Reina Valera dice que es responsable sobre todos sus tesoros, pero en la Nueva Traducción Viviente dice que era el tesorero de Etiopía. Y entonces ahí nos pone que no es cualquier funcionario, es alguien que tiene acceso a los tesoros. Es un alto funcionario, de hecho dice eso en otra versión, dice que es un alto funcionario. Pero lo interesante es que Etiopía, ahorita vamos a ubicarnos en un mapa, no es judío, no es una tierra judía. Y entonces este hombre ha acudido a Jerusalén para adorar. Eso quiere decir que era un gentil que temía de Dios, y algunos dicen que puede ser que era un prosélito judío, es decir, que ya se había convertido al judaísmo. Pero al menos lo que sí podemos decir de este etíope es que era un hombre temeroso de Dios y que había decidido ir a Jerusalén, que va a ser un trayecto muy largo para ir a adorar al Señor allá. Vamos a ampliar el mapa. En donde se ven las flechitas hacia arriba, es desde Jerusalén van a Judea, Samaria y al resto de la tierra. Y donde está el punto principal, eso es Etiopía. Ahora, si tú googleas
hoy día Etiopía te va a ubicar en otro, sí está en África, pero es un país completo. En la antigüedad, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en el Nuevo Testamento, Etiopía equivalía a Nubia en la actual Sudán, muy cercano, en la misma zona, a África, pero no es la misma Etiopía que hoy conocemos. Pero lo importante es que estamos hablando de África. Y esto es una cosa muy importante. Hay un trayecto aproximado de 2.600 kilómetros que este hombre tuvo que tomar para viajar desde su lugar, Etiopía, o la actual Sudán, hasta llegar a Jerusalén. Hoy día sería, más bien, en el Nuevo Testamento, viajando en una carroza, le tomaría 3 meses para llegar a su lugar. 3 meses para poder viajar desde su punto y llegar a Jerusalén a adorar a Dios, y luego de regreso otros 3 meses. Imagínate la cantidad de provisiones que él tendría que llevar en este carruaje. De hecho, ahorita vamos a profundizar un poco ahí cuando llegue el punto del carro, pero por la misma razón no podría ser cualquier tipo de carro. Si ustedes tal vez visualizan las guerras de los romanos, había unos carros muy sencillos en los que básicamente iban 2 pasajeros parados, uno conduciendo y el otro tal vez traía un arma. Tal vez podría ser un arquero, una lanza, una espada. Ese no podría ser el tipo de carro para un viaje de esta naturaleza. Y además hay que recordar que estamos hablando de un alto funcionario. Digamos que traería el equivalente a un muy buen vehículo de hoy día. Andaba ahí por ahí viajando en una especie de limusina para este tipo de viaje, en una carroza muy impresionante para poder hacer un recorrido de esta naturaleza y traer las provisiones necesarias para llegar al lugar en 3 meses. La Biblia del Diario Vivir dice: Etiopía está en África, al sur de Egipto. Es obvio que el eunuco estaba muy dedicado a Dios porque recorrió una gran distancia para adorar a Jerusalén. Y hoy te quiero poner una pausa. Muchas veces nosotros ponemos pretextos para venir a una reunión, para congregarnos y adorar al Señor. Y hoy día nos hemos vuelto, hay demasiada comodidad porque hoy te puedes conectar a N cantidad de transmisiones en línea, YouTube, lo que sea. Y pues está bien, ¿no? Y tal vez viste un muy buen mensaje, tal vez cantaste un par de canciones muy bonitas ahí en tu casa. Pero este hombre viajó 3 meses solo para ir a adorar al Señor y de regreso. Y te muestra su anhelo ferviente de hacer algo en su entendimiento en ese momento, porque se creía que, tenían en concepción los judíos que tenían que ir a Jerusalén a hacer este tipo de adoración. No se podría hacer nada más en tu casa. Pero también es importante entender algo que ya estaba ocurriendo en la antigua Etiopía. Tal vez recuerdan, no vamos a ir ahí, pero tal vez recuerdan, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, se menciona que la reina de Sabá estaba muy impresionada por el rey Salomón. No sé si recuerdan esa historia. Y la reina de Sabá decide venir a visitar al rey Salomón porque le han platicado de toda su sabiduría. Y la reina de Sabá viene a visitar a Salomón, le presenta muchísimos regalos, hay impresionantes regalos que tienen que traerle a Salomón. Pero además termina la lectura diciendo que Salomón también le dio todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Y mira, yo no sabía esto es algo que yo descubrí ahora que estaba estudiando. Según la tradición, el palacio de esta reina estaba ubicado en Etiopía. Y según la tradición, dado que Salomón le dijo, pues ¿qué quieres, reina? Y dado que antes se permitía tener más de una pareja, según la tradición, Salomón también le da un hijo, es decir, la reina se regresa embarazada de Salomón. Esto es lo que dice la tradición, no lo tenemos en la lectura bíblica. Y según la tradición, entonces le da un hijo que se convierte en el rey de Etiopía. Y desde entonces, algo que presumen es que el rey de Etiopía es un descendiente directo de Salomón.
Esa es una de las cosas que presumen por esta tradición. Pero no solo eso. Según la tradición, el profeta Jeremías tuvo que tomar el arca de la alianza y llevarla a Etiopía para resguardarla cuando Nabucodonosor amenazaba de ir a Jerusalén. Entonces, en una manera de resguardo, imagínate el trayecto, ahora ya no estamos en Jerusalén, 2.600 kilómetros al sur, me llevo el arca de la alianza donde se guardaban la ley del pacto, y la llevan y la resguardan en Etiopía. Y de hecho, si tú googleas, esa información sí está por ahí, hoy día siguen presumiendo que la alianza, el arca de la alianza sigue resguardada en Etiopía, que ellos la tienen. Si la quieres ir a ver, está ahí. Eso es lo que ellos dicen. Y entonces, en medio de todo esto, imagínate, la sabiduría del rey Salomón, descendencia del rey Salomón en el reinado, y aparte la alianza, el arca de la alianza ahí, había mucha influencia del judaísmo en este lugar, y muchos etíopes se convirtieron al judaísmo desde entonces. Entonces no es de extrañarnos que un etíope conocía del judaísmo, no es de extrañarnos que alguien que estaba muy cercano a esto quisiera ir a adorar al templo a una distancia tan larga porque estaba impregnado de todo lo que había estado ocurriendo. Cierro ese paréntesis. Pero entonces viene aquí el versículo 27 y el versículo 28. Sucedió que este etíope volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora aquí algo que está ocurriendo es, ya te echaste 3 meses de viaje, llegaste al templo a adorar, pero hay algo que todavía falta. Hay algo que todavía falta. Y entonces tenemos a un etíope que viene en su carro, en su carruaje, y viene leyendo un rollo del profeta Isaías. Ahora, ahí voy a hacer otra pausa. Hoy día, yo lo he dicho muchas veces, tenemos hasta más de un ejemplar de esto en nuestras casas. Probablemente tú tienes varias versiones en tu casa porque te gusta estudiar de diferentes versiones. Yo me acuerdo la primera vez que mi mamá me dio mi segunda Biblia. Yo primero decía, mamá, ¿pero para qué me das una segunda Biblia? Ya tengo una. Y luego, cuando estuve estudiando en el seminario, agradecía cuando la gente me regalaba una Biblia diferente, porque ahora ya era la Biblia de estudio de no sé qué y la Biblia de no sé qué. Por ejemplo, hoy, hace mucho que no hacía uso para este mensaje una Biblia que se llama la Biblia Arqueológica, que me regaló Bere un día muy especial ahí en San Luis, en mi congregación, porque es una Biblia muy particular que me enseña cosas muy particulares. Hoy tenemos esa libertad de tener múltiples Biblias, y si no las tienes en físico, al menos aquí las puedes consultar todas las que quieras y gratis. Solo tienes que tener internet y ya con eso. En ese entonces no era así. Tener un rollo o parte de un rollo era, primero, muy costoso y no todos tenían acceso a esas cosas. Entonces tenemos, imagínate, a un hombre que va pudiendo leer del rollo del profeta Isaías, en lugar de estar clavado en el celular, va leyendo en el camino, porque no hay tele, no hay YouTube, no hay nada, va leyendo el rollo del profeta Isaías. Y eso algo que nos indica es que este hombre estaba hambriento de conocer al Dios vivo. Porque acuérdate, viene de regresar del templo, ¿eh? Alguien ya se hubiera podido dar por bien servido de yo ya fui, ya cumplí, como mucha gente le hace en ciertas fiestas, no voy a mencionar, pero hay gente que es de, pues yo ya cumplí, yo ya fui, ya cumplí mi manda, ya fui a adorar, me regreso y la vida pasa igualita, ¿eh? Pero este hombre se nota que estaba hambriento de conocer más. Venía de su regreso, de estar en el templo de Jerusalén. Y continuaba su búsqueda, pero ahora en las Escrituras. Chuck Smith, un predicador muy importante, dice, Dios vio esta sediente alma y envió a Felipe de su avivamiento exitoso en Samaria para alcanzar a este hombre para el reino. Esto muestra lo importante que es un alma para Dios. Porque repito, no lo estaba mandando a la ciudad contigua, que también había multitudes y que también podrían haber milagros y señales.
lo está mandando a ir por un hombre en particular. Un hombre en particular. Y yo creo que algo que sí podríamos aprender del eunuco es ese deseo de ir a conocer a ese Dios. En un templo primero, pero no se quedó ahí, sino que decía, yo necesito más, todo eso es insuficiente. Y pues tal vez de Jerusalén se regresó con el rollo, lo logró adquirir allá y venía leyendo el profeta Isaías, tratando de descubrir. Y entonces llegamos a la tercera parte de este mensaje. Hay un encuentro de dos desconocidos. Regreso un poco, versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Porque acuérdate, él no sabía a dónde iba. Simplemente le dijo, agarra camino. Ahora, ¿te acuerdas que la instrucción era, tienes que ir en camino a Gaza, pero por la ruta de Jerusalén a Gaza? ¿Por qué? Porque se tenía que encontrar con el eunuco que iba de Jerusalén hacia la zona de África. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y lo primero que vemos aquí es que nuevamente tenemos a un Felipe que acude al llamado. No se cuestiona, no hay ningún cuestionamiento otra vez. No vemos que le diga, oye, pero yo no lo conozco. Oye, ¿y qué tal si me hace algo? Oye, pero no se ve judío. Simplemente dice que acude al llamado. Y cuando llega ahí, el etíope está leyendo el pasaje de Isaías 53, 7 y 8. Ahora, posiblemente mientras leíamos te llamó la atención y dijiste, oye, yo conozco ese pasaje, pero tal vez no es como yo lo conocía, tal vez está redactado de una manera distinta. Normalmente cuando encontramos pasajes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es porque los escritores del Nuevo Testamento, en este caso Lucas, está citando la Septuaginta. Y la Septuaginta era la escritura del Antiguo Testamento traducida al griego. Y esa es la que podían ocupar. Era la más, digamos, era la versión más accesible que tenían. Y por eso hay algunas distinciones en lo que encontramos en nuestro Antiguo Testamento. Solo mira, mientras tú vas viendo el pasaje que está ahí en la Reina Valera, yo te voy a leer Isaías 53, versículos 7 y 8, que esa es la que nos sabemos todos, ¿no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y hay muchas similitudes, es prácticamente un sinónimo, pero lo que pasa es que esta ya es una traducción del griego y lo que yo te acabo de leer es una traducción del hebreo. Y esto era común, se ocupaba la Septuaginta. Ahora, para nosotros, yo no te tendría que preguntar de quién está hablando Isaías, nosotros ya lo sabemos. Es un pasaje que constantemente empleamos, especialmente en Semana Santa. Lo recordamos, lo conmemoramos e incluso hacemos alusión a que el profeta Isaías, cientos de años atrás, estaba anunciando lo que iba a pasar en la cruz. Y sabemos que se trata de Jesucristo, pero ¿qué crees? El etíope no. Entonces, otro predicador dice, esta versión de Isaías es la del Septuagésimo o la Septuaginta, y dice, gracias a 2000 años de tradición cristiana, reconocemos inmediatamente estos versículos en referencia a Jesús, su muerte en la cruz, su humillación, su silencio ante los jueces y aquellos que le atormentaron. Pero este eunuco no tiene el beneficio de 2000 años de tradición cristiana y por eso este pasaje le confunde. Y está leyendo Isaías y dice, no le entiendo. Y entonces retomamos la lectura en Hechos, acudiendo Felipe, verso 30, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces yo me imagino que hay una primera conversación así de, tal vez no tenemos todos los elementos, pero me imagino de,
imagínate que lo para en la carroza, ¿no? Le dice así de, deténgase, y alguien pues de repente en el camino desértico no hay nadie, pues se detiene la carroza. Se acerca Felipe a la ventanilla y le dice, perdón, no le vengo a vender nada, no le vengo a pedir nada. Ni siquiera tenía que limpiarle la ventanilla, o sea, eso no existía. Pero le dice, oye, tal vez te va a sonar muy extraño, pero me mandaron a acercarme a este carro. Y de repente se asoma, ve que está leyendo el profeta y le dice, estás leyendo un rollo, ¿verdad? Sí, se lo enseña y le dice, estás leyendo el profeta Isaías. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Le dice, ¿sí le entiendes a lo que estás leyendo? Dice, no, nadie me ha explicado. Dice, ¿te quieres subir conmigo mientras tú me explicas? ¿Tú conoces? Sí, yo te puedo explicar. Y entonces lo acompaña en su carroza y ahora está Felipe arriba con un etíope. Dos desconocidos que los pone algo en común. Obviamente Felipe obedeciendo un llamado particular. Y no sé si ustedes, pero esto me recordó inmediatamente lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo van a invocar a Dios, a Jesucristo, si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer si nadie les ha enseñado? Y entonces aquí tenemos un Felipe que es parte de estos que están anunciando las buenas nuevas, que se dio prisa y se acerca a este desconocido y le va a explicar lo que está leyendo. Versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. Está insistente en este deseo de conocer. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y hace un momento David mencionaba que desde el Antiguo Testamento todo está señalando a Jesucristo. Todo está señalando a Jesucristo. Desde el Génesis, todo está señalando a Jesucristo. La Biblia del Diario Vivir dice, Felipe guió a este hombre a la fe en Jesucristo usando las escrituras del Antiguo Testamento, porque a Jesucristo lo hallamos tanto en las páginas del Antiguo como en las del Nuevo Testamento. Y pensando en que Felipe inició la explicación desde donde se encontraban en Isaías, probablemente esta es una inferencia, no lo sé, no lo tengo ahí, pero si tenían ahí el rollo de Isaías, es probable que le haya podido decir, oye, mira, vamos a Isaías capítulo 56, aunque los capítulos se agregaron muchos años después. Pero le dijo, mira, te voy a mencionar algo que dice Isaías. Y esto aparece ahí muy cerca, en Isaías 56, versos 4 al 5, dice, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Si el eunuco llegó a leer esto junto con Felipe, yo me imagino que ahí se le escurrió un par de lágrimas. Porque mira, acuérdate la limitante que tenía el eunuco. El eunuco no podría tener descendencia. El eunuco no podría tener hijos. Y ve lo bello de este mensaje que dice, yo le daré lugar en mi casa, dice Dios, y dentro de mis muros, o sea, tú vas a ser parte de mi casa, de mi familia, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Ellos no van a poder tener hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Pero va de la mano con lo que dice el verso 4, a los que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y este eunuco estaba haciendo justo eso. Estaba abrazando el pacto de Dios, estaba escogiendo lo que Dios quería, estaba yendo al templo a adorar. Y esto se vuelve de alguna manera como una parte de las buenas nuevas que el eunuco necesitaba escuchar. En este momento estamos viendo a un evangelista que se une a un eunuco que tiene deseo de conocer de Dios.
Y cuando le está explicando, Felipe lo que vemos es que depende de la dirección del Espíritu, porque él fue al lugar al cual un ángel lo manda y después vuelve a tener el llamado de acercarse a un vehículo en particular. Empieza el diálogo desde donde está el hombre, leyendo al profeta Isaías, y le explica cómo Jesucristo cumple las profecías de Isaías. Y si ustedes piensan, estas son las tres cosas que todo evangelista necesita. Todo aquel que va a ir a compartir las buenas necesita depender del Espíritu Santo, comenzar el diálogo con la persona donde se encuentre, porque luego por eso llegamos con bibliazos y los alejamos en lugar de acercarlos, y luego explicarle pues, las buenas nuevas. Dependes de Dios, empiezas a abordarlo donde se encuentra y le compartes el Evangelio. Ahora, retomando la lectura, versos 36 al 38, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, esta no es una clase de bautismo, pero aquí nos da un elemento muy sencillo cuando nos cuestionamos quién podría bautizarse, quién debería bautizarse y cómo debería ser el bautismo. El resumen es: la persona que cree en Jesucristo y entiende lo que va a hacer con el bautismo puede ser bautizada, pero las palabras que aparecen ahí sobre bautizo tienen que ver con inmersión. El Evangelio nos deja muy claro que la manera más simbólica y más representativa del bautizo es inmersión en agua, porque de hecho dice: necesitamos buscar dónde bautizar, y dice: descendieron ambos al agua. Que te echen así agüita, pues no puede ser descender al agua, ¿no? No es suficiente. Ahora, posiblemente, si es lo único que sucedió, está bien. Mira, te voy a poner un ejemplo. Bueno, déjame leerte primero algo más, porque alguien podría cuestionar: oye, decía que iban a ir en un camino desértico, y entonces, ¿cómo le hicieron con el agua? ¿No? ¿Qué pasó con el agua? Bueno, este predicador dice lo siguiente: al eunuco, primero que nada, no se le ha permitido participar en ritos sagrados, incluyendo el bautismo prosélito, el bautismo de los que se han convertido al judaísmo, por su defecto físico. Por la castración no tendría derecho. Entonces su pregunta puede mostrar no solo el deseo de ser bautizado, pero también su preocupación de que se le prohíba participar. Entonces, muy interesante yo quiero ser bautizado, pero tal vez ya me dijeron que no puedo. Y Felipe le dijo: no, venga, vamos a buscar agua. Podemos inferir que Felipe le habló del bautismo cristiano, de su significado y la necesidad del eunuco a ser bautizado. Y ahora la pregunta sería: ¿y dónde se bautizaron? La Biblia arqueológica dice lo siguiente: existen varios posibles lugares donde el eunuco pudo haber sido bautizado. Un arroyo en el valle de Elá, el que David cruzó para encontrarse con Goliat; el Wadi al-Hasi, justo al norte de Gaza; agua de un manantial o uno de los muchos estanques en el área. Este predicador dice: esta zona sería árida, aunque no se trate necesariamente de un desierto. No es una simple casualidad que se encuentre agua en ese momento, el Espíritu también estaba ahí involucrado. No era casualidad que tenía este deseo, que era una manera de simbolizar con mayor contundencia su fe en el Señor Jesucristo, y que de pronto: mira, aquí hay agua, vamos a bautizarte. Ahora déjame platicarte algo que me tocó ver hace varios años atrás. Tuve oportunidad de ir de misiones a Nicaragua, y yo era parte de un equipo de evangelismo mientras había un equipo de construcción levantando un templo. Y tanto los que estábamos trabajando con la gente ahí en la comunidad como los que estaban trabajando en el templo, al final ya estaban compartiendo del evangelio. Y uno de los trabajadores del templo le pasó similar a lo del eunuco etíope. Estaba preguntando y preguntando, muy interesado, y estaba atento y escuchando a Jesucristo, y básicamente dijo: me quiero bautizar. Y yo me imagino así: ¿qué impide que en este momento me bautice?
pues tal vez lo que nos impedía era el agua. No, ahí no teníamos un manantial, no había un río, no había un lago, no podíamos preparar algo. ¿Y qué es lo que hicieron? Porque todos los que estábamos ahí creíamos que el bautismo es en inmersión, pero este señor tenía un deseo de, en este momento me quiero bautizar. Pues lo que hicieron fue que agarraron un par de garrafones, los sentaron ahí donde pudieron y dijeron, pues en el nombre del Señor te vamos a bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le vaciaron 2 garrafones ahí completos al hombre. Y alguien podría decir, no, pues no cumplieron porque no descendieron a las aguas. Pues no fue aspersión, lo bañaron ahí, trataron de representar que iba a estar sumergido y el punto principal es que este hombre tenía un deseo ferviente de ser bautizado en ese momento. Dijo, pues ¿qué impide? Pues lo que tenemos es esto y venga, vamos a bautizarlo. Y fue un momento muy emotivo y muy simbólico. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahorita regresamos a esta parte de que es arrebatado Felipe, pero algo que quiero resaltar para cerrar esta historia del eunuco es que para un hombre a quien siempre se le ha negado la oportunidad de participar plenamente en su comunidad de fe, este bautismo sería causa de gran alegría. O sea, no había otro motivo más que estar feliz de haber entendido lo que decía el profeta. Venía de regreso de adorar a ese Dios que ahora comprendía con mayor detalle y además se acababa de bautizar, había confesado su fe, pues obviamente estaba feliz, iba de regreso a su tierra lleno de gozo. Y lo que vemos aquí es que esta historia nos revela 3 cosas muy importantes en torno a la providencia y la intervención de Dios. Vemos la palabra de Dios en acción, vemos la guía del Espíritu Santo, pero también vemos a un evangelista que tuvo que intervenir para compartir estas 2 cosas. God Questions dice, para que una persona acepte la verdad, primero debe escuchar la predicación de la verdad. El deseo de Dios es que la verdad se predique en todas partes, como veíamos en Hechos 1:8. El Espíritu del Señor había estado preparando el corazón del eunuco para recibir el Evangelio. Y continúa, mientras el eunuco leía a Isaías, empezó a hacer preguntas y en el momento justo el Señor hizo que Felipe se cruzara en su camino. El campo estaba listo para la cosecha y Felipe era el obrero de Dios en el campo. Esto no fue una coincidencia, era el plan de Dios desde el principio y Felipe fue obediente a ese plan. Y hay veces que cuando nos cuestionamos ciertas cosas, no nos damos cuenta que nosotros podemos ser parte de un plan mucho más grande de lo que logramos ver, porque estoy seguro que en ese momento Felipe, repito, no sabía a dónde iba, no sabía ni con quién estaba hablando y no sabía el impacto que iba a tener, porque ahorita lo vamos a ver con este eunuco. Vamos a la parte final, el extendimiento del Evangelio. Dice ahí que, verso 39, cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Arrebató a Felipe. La palabra que aparece aquí en el griego es literalmente tomar con violencia de manera repentina. Como si yo tuviera esto y de repente nada más, ya no está. Lo tomo de manera repentina. Mira, te voy a mencionar algunos pasajes solamente para que veas la misma palabra en un contexto diferente y lo podamos entender. Porque esto es algo muy raro que damos lectura en los evangelios, en el Nuevo Testamento. No es común que aparezca esto. Pero mira, Mateo 13, verso 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, la parábola del sembrador. Viene el enemigo y lo toma y se lo lleva, en un contexto negativo. Juan capítulo 10, misma palabra, verso 28 y 29. Juan capítulo 10, versos 28 y 29. Jesús hablando,
Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hablando de las ovejas. Nadie me las va a quitar. Segunda de Corintios, capítulo 12, misma palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. El apóstol Pablo hablando, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esta es de las pocas ocasiones que es algo muy similar. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y un pasaje más, que tal vez es el que más personas conocen en torno a este, 1 Tesalonicenses 4:17, hablando de la venida del Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No tenemos todos los detalles de cómo fue, pero tal cual es, en este momento está Felipe y en este otro momento ya no está. Es algo milagroso. De hecho, la Biblia a plenitud dice, Felipe fue milagrosamente transportado por el Espíritu del Señor. No lo podemos explicar, no hay mayor detalle que podemos dar. Fue algo repentino, súbito y ya no está. La Biblia del Diario de Vivir dice, ¿por qué el Espíritu transportó de repente a Felipe a una ciudad diferente? Y la respuesta que dan es esta. Esta señal milagrosa mostró la urgencia de llevar a los gentiles a creer en Cristo. Porque ahorita viene otras ciudades. Ahora, Felipe ya cumplió su misión con el etíope. Ya no es necesario que Felipe esté allá. Y Felipe estaba haciendo una increíble tarea en Samaria, pero eso no había terminado. Porque la instrucción de la gran comisión era, van a ir a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, perdón, en Judea, en Samaria, y luego ¿qué más? Y hasta lo último de la tierra. Y entonces, el pasaje termina diciendo que ahora Felipe se encuentra en Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ya terminó su labor con el etíope y ahora se encuentra en una ciudad diferente. Ahora, hasta la parte de hasta abajo, al lado izquierdo, está Gaza. Y luego, 2 puntos arriba, está Azoto. Y entre paréntesis dice Asdod. Porque Azoto era el Asdod, bueno, no sé si se dice Asdod o Asdod, del Antiguo Testamento, que era una ciudad también filistea. Y esta está ubicada a 31 kilómetros de Gaza y a unos 97 kilómetros de Cesarea. Pero dice que también estuvo, después de que estuvo en Azoto, estuvo compartiendo en otras ciudades. Y esas otras ciudades pueden ser las que quedan en el camino. Por ejemplo, arriba lo que está circulado es Jope y ahí muy cerca está Lida. Y estas son tal vez las ciudades donde también estuvo predicando en camino a Cesarea, hasta que por fin llega a Cesarea, que está hasta arriba en el punto rojo, que fue el destino final de Felipe, a unos 105 kilómetros al norte. Pero curiosamente, 20 años después, vamos a llegar a Hechos capítulo 21. Pablo y Lucas se encuentran en prácticamente su último viaje de Pablo rumbo a Jerusalén. Y ahí, en capítulo 21, verso 8 al 9, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Y a quién creen que se encuentran? Pues a Felipe. Y ahora Felipe no está solo. De hecho, aquí es donde dice que Felipe es el evangelista. Era uno de los 7, posamos con él, y Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora Felipe ya también tiene familia y sus 4 hijas solteras también están en el ministerio, profetizando.
y se encuentran Pablo y Lucas con él. La tarea de Felipe continuó en múltiples lugares hasta que lo encontramos. Allá no sabemos más, ahí termina la historia de Felipe en Hechos capítulo 21. Pero déjame leerte un par de frases importantes, porque tenemos que visualizar el impacto que tuvo el mensaje de Felipe con el etíope. God Questions dice: la historia del eunuco etíope en Hechos 8 es una maravillosa representación de la función de Dios en la evangelización. La historia comienza con Felipe, pero la tradición dice que el eunuco llevó el evangelio a su país. Dicen que el eunuco se vuelve misionero ahora en su tierra. Y no es de extrañarse, ha tenido un encuentro increíble con el Señor Jesucristo, ha sido bautizado, va con sumo gozo. ¿Tú crees que se va a guardar eso? Y fundó ahí la iglesia. Se cree que este eunuco etíope es el fundador de la iglesia cristiana, ya no de los judíos, en Etiopía. Felipe se encontró en Azoto y siguió predicando el evangelio de camino a Cesarea. La Biblia del Diario Vivir dice: como estaba sobre los tesoros de Etiopía, ¿te acuerdas? Era el funcionario, era el tesorero. Su conversión le permitió llevar el cristianismo hasta las estructuras de poder de otro gobierno. Este es el comienzo del testimonio hasta lo último de la tierra. En Etiopía hay ortodoxos etíopes, son cristianos, no son judíos. Y la Biblia arqueológica dice: en el mundo grecorromano, Etiopía se consideraba el alcance más austral, eso quiere decir el que está más al hemisferio sur de la civilización. Así que este incidente pudo haberles mostrado a los cristianos antiguos la promesa del mensaje alcanzando hasta los confines de la tierra. Este relato se vuelve tan simbólico porque Felipe estaba cumpliendo la promesa y el mandato de que el evangelio se iba a llevar hasta lo último de la tierra. Aunque para nosotros todavía no sea lo último de la tierra, ¿no? Pero si te recuerdas, en el mapa era lo más alejado de lo que hubieran estado abarcando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y de repente un mensaje que estaba llegando a África, a un lugar al que Pablo ya no llegó. Al inicio de este mensaje yo te decía que había examen, ¿se acuerdan? Había examen. Primera pregunta, ya se las hice, varios la contestaron bien, otros no se acordaron. Pero viene la pregunta 2, la pregunta final. Y esta es de tarea. No la tienes que contestar aquí. La pregunta 2 dice: ¿cómo estás tú contribuyendo con la Gran Comisión? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para ser parte de esa Gran Comisión? Porque la tarea no le fue dada a Pablo y a Felipe nada más, ni a Lucas. La tarea nos ha sido dada a todos nosotros. Y dice: vayan, hagan discípulos, enséñenles, bautícenlos, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y mucho más allá. Entonces, te la dejo de tarea. Si la respuesta es que sí estamos contribuyendo, venga, vamos por más. Si la respuesta es no, pues entonces hay que ponerse a hacer la tarea. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por hombres y mujeres que han sido obedientes a tu llamado, a tu mandato de llevar a cabo la gran comisión, de extender el evangelio, Señor, sin cuestionamientos, sin preguntarte, sin respingar, simplemente ser obedientes, incluso sin saber el impacto que su acción, sus palabras podrían tener en la vida de una persona y cómo esa persona podría impactar a muchos más. Gracias, Señor, por el trabajo de Felipe. Gracias, Señor, por lo que él hizo en este etíope y lo que el etíope también pudo hacer en su propia comunidad. Yo te pido que podamos tener esos ejemplos para actuar desde nuestra casa primero y después irlo llevando a otros lugares. Danos la fe, danos la paciencia, danos la entereza, danos el carácter para compartir sin miedo, Señor, sin vergüenza, porque confiamos, así como el eunuco,
que te creemos a ti y que queremos también conocerte de una manera más profunda, pero que también tenemos el deseo de compartirlo con otras personas. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Mike. Sin duda tenemos un gran reto, y un gran reto porque Dios nos pone en los lugares indicados para que podamos compartir ese mensaje.